necesaria en un cierto aspecto, porque fue para la recuperación de voz de nuevo al poder, ya que había sido derrocado años antes, y el pueblo prácticamente estaba ya desesperado. Como aliancista, yo pienso que la guerra de abril de 1965 jamás debió ocurrir, jamás. Fue un acontecimiento que le trajo dolor, muerte, tristeza, desesperación y trajo luto a una gran parte del pueblo dominicano. Además, la causa principal por la que el pueblo se tiró a la calle fue porque había acontecido el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, y tampoco debió ocurrir un golpe de Estado. Entonces, abril representó el rechazo del pueblo dominicano a los golpistas que interrumpieron el proceso democrático iniciado por Juan Bosch. Y como aliancista entiendo que esa lucha no terminó en 1965, sino continúa el proceso en cada dominicano construir un país más justo, democrático y soberano. Es que se ha venido trabajando, luchando y admirar esos valientes héroes patriotas que lucharon por el bienestar de la República Dominicana, enfrentando a los yanquis, enfrentando a esos traidores y enfrentando a esos enemigos de la patria, y también luchando por el bienestar de la sociedad. Definitivamente pienso que la guerra de abril de 1965 fue un acontecimiento que jamás debió ocurrir, pero en realidad lo que no debió ocurrir fueron las causas que la provocaron. La crisis de gobernabilidad que había. Por eso el pueblo tuvo que ir hacia la calle a buscar otras alternativas mejores. Yo pienso que el golpe de Estado lo que hizo fue torcer la voluntad de un pueblo que siempre ha tenido en su mente tener un gobierno que se corresponda con sus intereses. Y hay un grupo reducido con mucho poder en este país que siempre ha hecho lo posible por torcer esa voluntad del pueblo para que no se cristalice su sueño de redención, de bienestar, de desarrollo para la República Dominicana. Ha habido procesos electorales, no ha habido más represión tan brutal como la que existía cuando Trujillo y cuando Balaguer. Como aliancista entiendo que la guerra de abril de 1965 fue una lucha por los dominicanos, por recuperar la democracia y el orden constitucional tras la salida de Juan Bosch. Como aliancista, nosotros tenemos que destacar el papel brillante de los hombres y mujeres, de los civiles y militares, de la juventud de aquella época, de lanzarse a la calle armado a enfrentar el enemigo histórico, el enemigo eterno de la República Dominicana, para hacer que se restablezca la constitucionalidad que se había roto con el golpe de Estado. Y considero este hecho refleja el deseo del pueblo de defender la soberanía y sus derechos. El gobierno de Alianza País se debe fortalecer la participación ciudadana, garantizar la justicia social, combatir la corrupción y defender la soberanía nacional. Pienso que hay muchas cosas que están pendientes. Empezando por la Constitución de 1963, que los golpistas la anularon, la echaron a un lado, y los gobiernos que le han sucedido desde esa época hasta el día de hoy solo han puesto en práctica algunas de las leyes contenidas en ese proyecto de constitución. La mayoría de las leyes que benefician al pueblo de ese proyecto de constitución de Juan Bosch
no están vigentes y las pocas que están vigentes no se aplican. La Alianza País tendría que reformar todo para poder hacer un gobierno como tenemos pensado, ser un gobierno honesto. Alianza País está en la obligación de desarrollar un gobierno honesto una vez llegue al poder. Un país que sea seguro, porque mira todas las inseguridades que hay. Un país que sea lleno de paz, de amor y que se erradique la violencia, que ya no que cese la violencia con tanta delincuencia que hay. Los derechos civiles, los derechos humanos tienen que ser parte importante de este gobierno. Que la Constitución prácticamente está escrita, pero en realidad no se aplican las leyes. El respeto a nuestra soberanía tiene que mantenerse por encima de todo en un gobierno de Alianza País. Los campesinos que tengan igualdad en trabajar la tierra, donde todo el mundo tenga educación, donde todo el mundo tenga igualdad en la salud. En un gobierno nuestro hay que crear fuentes de empleo, proyectos de vivienda, políticas dirigidas a la salud, a la producción nacional. Nosotros tenemos que impulsar a que el pueblo dominicano comience a diferenciar los partidos que representan el sistema, que representan el neoliberalismo, para desde ahí poder nosotros entonces encauzar en un proceso diferente al que han dirigido los partidos tradicionales, los partidos de la oligarquía. En un gobierno de Alianza País, el camino del desarrollo y la prosperidad que empezó a caminar con el gobierno de Juan Bosch en el 1963 sería la continuidad de ese camino en el día de hoy. Un país donde haya soberanía, donde haya mucho empleo, porque cuánta juventud hay desempleada, y a la educación, la falta de salud en los hospitales, en el sistema de salud. Eso es un sueño que Alianza País va a conquistar. Lo primero sería respetar la ley, respetar la institucionalidad, garantizar que no se produzca jamás un golpe de Estado, que no se rompa la institucionalidad democrática de República Dominicana. Y al tiempo que se garantice eso, hay que promover reformas a las leyes, a nuestra Constitución, con la participación de las mayorías del pueblo dominicano, para que esas reformas redunden en beneficio de la sociedad dominicana, de las mayorías, de la juventud, de la niñez, de los adultos mayores. El sueño de tener un país más seguro, un país más justo, y unas autoridades que se preocupen por el bienestar. Enfrentar el desempleo, la falta de oportunidades, para encauzar la República Dominicana por el camino del desarrollo, para crear más y mejores profesionales, desarrollar la ciencia, la tecnología. Juan Bosch, más o menos, apuntaló al sentir de Duarte, o sea, donde hubiese participación, donde el pueblo tuviese la oportunidad de expresar y tomar decisiones. La orientación, la base de los principios que rigen a Alianza País están fundamentados en el proyecto de Juan Pablo Duarte. Que Juan Pablo Duarte dio su riqueza económica, se desprendió por el bienestar y la soberanía del país y de la nación en sentido general. Y nosotros, como Alianza País, estamos comprometidos a impulsar el proyecto que soñó, por el que luchó Juan Pablo Duarte y los trinitarios. En el día de hoy lo pondríamos en vigencia, adaptado a nuestros tiempos. Juan Pablo Duarte luchó porque haya una nación llena de equidad, de justicia y libertad. Los aliancistas, los hombres y mujeres de Alianza País, estamos comprometidos y decimos una vez más que la República Dominicana está obligada a caminar por el sendero del desarrollo, la prosperidad, la democracia, el bienestar y el Estado de Derecho. Los aliancistas pensamos que ese momento histórico expresa la rebeldía de los
patricios que soñaron con una sociedad democrática, participativa, donde la gente tuviese los principales servicios resueltos. Seguiremos trabajando en ese sentido para que tengamos un día un país en el que los hombres y las mujeres que trabajan tengan las mismas oportunidades frente a la justicia cuando llegan a la sala de un hospital o de un centro de salud, cuando tienen necesidad de alimentarse, cuando tienen la necesidad de cobijarse bajo una vivienda, que tengan ese mismo derecho como lo tienen otros privilegiados de este país.